Hola a todos y todas, esperamos se encuentren muy bien. Por acá seguimos entonces con este módulo 3, transiciones y aprendizajes en la escolarización primaria, en donde, bueno, ya un poco pasamos, ¿no? De lo que es de la transición de la educación inicial a la educación primaria. Ya estuvimos viendo varios, varios conceptos vinculados, bueno, a qué implica esa transición y después algunos aspectos vinculados a qué es lo que pasa en ese estar dentro de las instituciones educativas. Eso fue lo trabajado últimamente ahí con Karen. Y ahora arrancamos con este texto de Susan Harter, que es una autora estadounidense, eh, que ha trabajado mucho en temas de motivación por el aprendizaje, en educación primaria y media sería. Y bueno, la idea en realidad de esta clase va a ser como tocar los principales puntos abordados en el texto, fundamentalmente asociados a eh, la idea de la motivación, el concepto de la motivación. Van a ver que también se trabajan aspectos vinculados a el autoestima y a la voz de los estudiantes, es decir, las opiniones de los estudiantes. Pero nosotros por motivos de tiempo y también de focalizar en el texto, lo hacemos en la parte específicamente de motivación, pero les invitamos a leer todo el texto que realmente es muy, muy interesante, si bien ya tiene unos cuantos años, para bueno, pensar algunas dimensiones que pueden estar jugando en las transiciones a la educación secundaria. A aclarar también que esta clase la damos con Karina Curione, colega, compañera del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología. Y estas clases también están grabadas, así que nada, las pueden como consultar en caso de que quieran ver como la presentación completa, que obviamente por motivo de espacio, de nuevo, como decidimos acotarla para esta instancia. Bien, sin ánimos de irnos muy lejos, eh, sí, capaz que es importante como contextualizar un poco de dónde viene entonces esto de, de la motivación. Ustedes tuvieron procesos cognitivos uno en donde eh, vieron algunas teorías motivacionales y como el corpus más grande de lo que es los conceptos de motivación y cómo se diferenciaba de otros conceptos, por ejemplo, del psicoanálisis. Em, y simplemente como para recordar, ahí el concepto de motivación y las diferentes teorías motivacionales surgen allá por la década del 60 y se genera toda una serie de marcos, ¿sí? Eh, Específicamente las teorías más sociocognitivas. Aparece toda una serie de un corpus, digamos, teórico que empieza a visualizar a la motivación desde, como decía, diferentes mini teorías motivacionales, va a decir algunos de los autores, y a su vez en ámbitos muy particulares o muy específicos del quehacer, digamos, de lo humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, podíamos ver el tema de la motivación en el ámbito laboral, ver la motivación en el ámbito de la educación, por ejemplo, o del deporte, y a su vez poder identificar aspectos motivacionales en tareas más específicas, ¿no? Ahí nos poníamos como ejemplo la teoría de metas, que quizás fue una de las que ustedes hayan escuchado, o la teoría de autodeterminación, que también fue otra de las que se trabajaba en procesos cognitivos uno. Como les decía entonces, las perspectivas motivacionales que surgen ahí por la década del 60 se enmarcan dentro de esta perspectiva más sociocognitiva de la motivación, en donde es entendida como un proceso psicológico en el que se ponen en juego una cantidad de dimensiones, como por ejemplo los pensamientos, las creencias y las emociones de las personas, y en las que se ponen también como en juego cierto tipo de metas, expectativas que se juegan en los diferentes contextos, como recién decíamos, bueno, en diferentes tipos de tareas o en diferentes ámbitos, ¿sí? En los que la motivación se pone como en juego. Eh, y en esto, acá está Pinterest y Jung, que son como dos grandes referentes también de lo que es
lo que es aprendizaje autorregulado, en donde desarrollan toda una perspectiva bien interesante. em, Se diferencian de lo que son los instintos, de repente la voluntad o el deseo, que de repente podemos identificar tanto en los planteos, nos podemos ir hasta los griegos si queremos, o más acá vinculados al psicoanálisis. ¿Sí? Y todo esto en realidad implica diferenciar a la motivación como, o mejor dicho, no entenderla como un rasgo ni como una habilidad, sino de nuevo como un proceso en donde se pone en juego, ¿sí? Una gran variedad de componentes o dimensiones. Siguiendo brevemente como con esta contextualización, eh, un concepto central en la perspectiva de Harter, ahora vamos a ver, tiene que ver con el de la competencia, ¿sí? La competencia percibida, que Harter lo retoma de Robert White, que es un autor, digamos, predecesor de la autora, y en el que ella se basa mucho para poder pensar esta idea de qué es la competencia o qué es esto de sentirme competente al realizar una actividad. ¿Sí? Y ahí White lo va a proponer como un constructo motivacional, en un principio, allá por la década del 60, desde una forma bastante amplia, quizá, pero introduce de nuevo una idea que dentro de estos marcos sociocognitivos eh, quizá no estaban tan tenidos en cuenta hasta el momento. Específicamente se va a referir a la competencia como la búsqueda del sujeto para realizar actividades o tareas que impliquen cierto dominio, que impliquen cierto manejo, ¿sí? Y que al introducirnos en tareas o actividades que nosotros que sentimos que manejamos, nos va a generar una sensación, digamos, de eficacia, ¿sí? O sea, es decir, el hecho de poder manejar, por ejemplo, en esa imagen que poníamos por ahí, el hecho, por ejemplo, de aprender a andar en bici o andar en bici y sentir que puedo estar dominando esa actividad, va a aumentar mi sensación de eficacia en el sentido de que siento que lo puedo estar haciendo, ¿sí? Eh, y en eso, a la medida que en realidad puedo ir manejándome en el ambiente y explorando y manejando esas diferentes actividades, tareas, objetos, eh, empiezo justamente a aumentar esa sensación de competencia percibida, ¿sí? Motivación entonces por la competencia o motivación por la efectividad. La competencia no en términos de competir contra un otro, ¿sí? Sino de nuevo por esta sensación de ser competente, ¿sí? De ser efectivo en esto de una actividad, una tarea que estoy haciendo. Eh, de nuevo, White ahí también en este artículo que es muy interesante, que se hace como un recorrido de las diferentes perspectivas que hablan como de la motivación humana en un sentido más amplio, ya sea de la voluntad, el deseo, en fin. Y ahí va a plantear que hay como una tendencia inherente de los seres humanos en sentirnos competentes y que desde ahí, en esa cosa de ir explorando el ambiente, las diferentes actividades, empieza a surgir esta cosa de la curiosidad y empezar a tratar de dominar y explorar el ambiente, ¿sí? Empezar a experimentar eh, en nuestro medio para justamente, bueno, en la medida de ir vinculándome con actividades, tareas, objetos, ir aumentando esa sensación de competencia. Y como recién decía, bueno, estas interacciones en tanto logren como favorecer esa afectividad, el hecho de poder manejar todo esto, va a aumentar esa sensación de que realmente lo puedo hacer. Ahora sí, entonces, este preámbulo de nuevo es también un poco para entender cosas de las que vamos a estar hablando ahora y que quizá en el capítulo del 2001, que es el que tenemos para trabajar, está como por arriba y está bueno como tenerlo como contexto. Susan Harter entonces retoma como estos constructos o este constructo macro que planteaba Robert White y lo que hace es decir, bueno, resulta que esto para poder, por ejemplo, operacionalizarlo, poder evaluarlo de alguna medida y tenerlo en cuenta, por ejemplo, en contextos educativos, lo que va a hacer es tomarlo y refinarlo en el sentido de que lo va a, a operacionalizar a través de diferentes dimensiones, ¿sí? Que le permitan hablar de estos procesos motivacionales. Entonces, en base a esto es que la autora
va a construir un instrumento. Ella lo plantea en el artículo del 81 como un esfuerzo teórico y metodológico, y va a elaborar un instrumento que es parte de lo que ustedes van a ver en el capítulo del 2001, en donde justamente construye dimensiones que permitan identificar aspectos específicos de la motivación, en particular por el aprendizaje en contextos educativos. Bien, entonces, Harter, van a ver que en el capítulo ya incluso el mismo título ya lo plantea. Si bien va a entender entonces la motivación como un proceso psicológico en el que se ponen en juego una serie de dimensiones, eh, el aspecto contextual es fundamental, y en particular ella va a plantear esta idea de que los docentes no solamente van a estar dando cuenta de aspectos vinculados estrictamente a la instrucción, ¿sí? De lo que están trabajando, sino que además van a dar cuenta de una filosofía educativa particular que va a tener cierto impacto en los procesos motivacionales de los gurises. Es decir, el tipo de mensaje que el docente da en una clase no solamente va a tener que ver con los aspectos estrictamente de lo que está trabajando, sino que esos mensajes o esa filosofía, lo va a plantear acá Harter, esa filosofía educativa, va a estar impactando también o va a tener una repercusión en la motivación de los gurises. Y esto es bien importante porque, de nuevo, nos lleva a pensar que, de nuevo, como la motivación no como algo aislado del sujeto, que es solamente el sujeto algo que parece que lo construye como sobre sí mismo, sino que se genera un proceso que es dialógico, si se puede decir de alguna manera, y en contacto, digamos, directo digamos, con una serie de actores educativos, y en particular con el docente, que es quien en el vínculo con las diferentes tareas da ciertos mensajes. Entonces, Harter va a partir como una pregunta que a simple vista como parece muy dicotómica o muy simplista, ¿sí? En esto de, bueno, la motivación, ¿sí? Por el aprendizaje se da por un interés intrínseco, ¿sí? La curiosidad y la preferencia por el reto o el desafío, o sea por el deseo de obtener una determinada calificación, ¿sí? Una aprobación de maestro o evitar la censura. Acá uno empieza a identificar entonces como una serie de dimensiones o aspectos que hacen a esto de la motivación intrínseca y extrínseca en el salón de clase. Específicamente entonces, cuando Harter retoma estos conceptos de White, lo que va a hacer es generar tres grandes dimensiones motivacionales que tienen que ver con un poco las dos preguntas que recién veíamos, en donde va a identificar lo que es la preferencia por el desafío, es decir, en cuanto el niño en este caso o adolescente prefiere tareas desafiantes, ¿sí? O tareas difíciles, cuánto el niño se involucra en tareas por la curiosidad y el interés por aprender, ¿sí? Contrapuesto a la idea de agradar y obtener buenas calificaciones, y cuánto el niño siente que tiene un dominio dependiente de las actividades o independiente en relación a, eh, digamos, a la actividad, en función de si puede o no ser apoyado por el maestro o maestra. Acá va a haber algo importante. Lo que plantea Harter básicamente es como en esta cuestión de poner como contrarios, vamos a decirlo así, la motivación intrínseca y extrínseca, es porque ella quería identificar en algún sentido cuál es la orientación motivacional, qué tipo de cosas son a las que los gurises los moviliza en algún sentido. Bueno, los mueve como la preferencia por el desafío, o más bien los gurises tienden a preferir tareas más bien fáciles, ¿sí? Los mueve más bien el interés y la curiosidad como por meterse más en una temática, o en realidad agradar al maestro y hacer las cosas para, por ejemplo, obtener una calificación. Viene como en esa lógica los primeros, por lo menos postulados de Harter allá por el 81. Y por otro lado va a pensar toda otra dimensión que no nos vamos a meter en profundidad, que tiene que ver con una naturaleza más de carácter cognitiva o cognitivo informacional, va a plantear ella, que es básicamente en qué medida el niño es capaz de establecer un criterio interno o depende de un criterio externo
en relación a las actividades que hace. Es decir, hace una actividad y si en realidad depende de que alguien le diga si le hizo bien o mal eh, o no. Pero a nosotros en particular nos va a interesar las primeras, las de naturaleza motivacional. Bien, estas dimensiones entonces, comentabas un ratito esta idea de el esfuerzo teórico metodológico que plantea Harter, ¿no? El esfuerzo teórico metodológico tiene que ver, bueno, por un lado pensar estas dimensiones, pero al mismo tiempo operacionalizarlas de una forma que le permitan, por ejemplo, evaluar a una clase, a un grupo, evaluar en el sentido de identificar estos procesos motivacionales que ya quería ver en ese contexto. Entonces, elabora un instrumento sin cuestionario de 30 ítems, en donde básicamente planteaba enunciados, ¿sí? Con reactivos de nuevo enunciados, con en realidad con opciones de respuesta que permitían, como les decía, identificar, bueno, un tipo de orientación más bien intrínseca o extrínseca, y a su vez si ese intrínseco o extrínseco se da en forma media o alta. ¿Sí? Acá lo que les estamos mostrando en realidad es la validación para población montevideana. Van a ver en el texto que va a plantear 4 opciones de respuesta. Acá son 6, pero lo que nos interesa acá es entender la lógica de cómo lo planteaba Harter. Las 3 dimensiones, ¿sí? O factores motivacionales, preferencia por el desafío versus preferencia por el trabajo fácil. Entonces el niño o el adolescente tenía que leer los enunciados. Por ejemplo, dice, a algunos niños les gustan los problemas difíciles porque disfrutan al tratar de resolverlos, versus otros niños no les gustan resolver problemas difíciles. Entonces el niño, ¿sí? Tenía que elegir una u otra, ¿sí? Y una vez que elegía una de estas dos opciones, tenía que decir qué tanto se parecían a él esos niños. ¿Sí? Entonces ahí tiene la opción de algo parecido a mí, muy parecido a mí o totalmente parecido a mí. Imagínense que yo elegí, me gustan los problemas difíciles porque disfruto al tratar de resolverlos, entonces me olvido de toda la otra parte y respondo el algo parecido a mí, muy parecido a mí, totalmente parecido a mí, del lado de ese enunciado. ¿Sí? Entonces después lo que elaboraba la autora era como de varios ítems, ¿sí? Elaboraba una especie de indicador que le permitía saber si tenía una orientación más de carácter intrínseco o extrínseco. Un poco entonces ya comentaba esto de las diferentes características de la motivación intrínseca. Básicamente, de nuevo, tiene que ver con la preferencia por tareas difíciles o desafiantes, ¿sí? Este interés inherente en la tarea y esta cuestión como de meterse en aquellas actividades que, que requieran como un dominio más independiente, ¿sí? Es decir, que esto lo podemos pensar, por ejemplo, en gurises, o también cada uno en su propia experiencia, de que uno prefería como hacer más bien las tareas solo, sin que se, por ejemplo, mediara el rol de un adulto o del docente. En contraposición, entonces, la motivación extrínseca tiene justamente que ver, en este caso, con la preferencia de tareas más bien fáciles, el involucramiento en las tareas para obtener una recompensa. Ahí el ejemplo de Bart y Lisa tiene un poco que ver con eso, ¿no? Del hecho de tratar de buscar como una buena nota, ¿sí? Un buen juicio del maestro, o incluso como el reconocimiento de grupo de pares o de algún familiar. Eh, en este caso la motivación extrínseca también se vincula con de repente el querer hacer las actividades, pero generalmente como ayudado por otro o como como en diálogo, digamos, más por ejemplo con el docente, simplemente en el sentido de que alguien más lo ayuda como a resolver las diferentes tareas o actividades. Bien, la motivación intrínseca y extrínseca se ha como estudiado principalmente en la década de los 90 con una serie de indicadores, ya sea con rendimiento académico o con otros aspectos vinculados a lo humano. Hablábamos hace un rato de la competencia percibida, bueno, en particular un estudio que hizo Harter y Jackson, que lo dejamos después por si alguno lo quiere bichar,
se identificó esto de una mayor competencia percibida asociada a una mayor motivación intrínseca, es decir, aquellos gurises que tendían a tener cierto tipo de dominio, ¿sí? Y tener esa sensación de efectividad en el manejo de ciertas tareas, se vinculaban con mayor motivación intrínseca. Y niños que consideraban de repente su competencia académica percibida como menor, tendían a tener mayor motivación extrínseca. Y a su vez, ahí Harter en el artículo original plantea un poco esta idea también de que a mayor difícil la tarea, y en tanto yo logro como resolverla, mayor va a ser también mi competencia académica. Es decir, si son actividades muy fáciles y capaz que mi competencia académica no se ve incrementada, porque si es muy fácil, mis creencias sobre la eficacia de resolverlo no se va a ver alterada. Entonces, esto del vínculo con las tareas desafiantes. Bien, otro de los aspectos importantes traídos en este capítulo tiene que ver, bueno, con qué pasa con la motivación y el avance escolar. ¿Sí? Es decir, a medida que vamos pasando por los diferentes ciclos educativos, bueno, ¿qué va pasando? Nosotros lo planteamos o lo estuvimos trabajando en esto de las transiciones. Bueno, en algún sentido hay cambios en los contextos, ¿sí? Escolares que van teniendo como un impacto, digamos, en los sujetos, ¿no? En los gurises. En este caso, entonces, como lo que plantea Harter y otra cantidad de autores, es que uno, a medida que va pasando por el proceso de escolarización, se va generando un cambio de la motivación intrínseca hacia el polo más extrínseco, en donde, por ejemplo, se ve una orientación predominantemente intrínseca en niños de tercer año de educación primaria, ¿sí? Hasta una orientación de carácter más extrínseca en tercer año de secundaria, lo plantea acá. Ahí lo que estamos viendo son las medias, ¿sí? De cada una de estas dimensiones. Entonces, por ejemplo, arranca con una motivación intrínseca, vamos a decirlo así, la media de 3 la media es entonces de 3.10. Eso significa en realidad que tiende a tener una orientación de carácter más bien intrínseco, ¿sí? Y los puntajes más bajos tienden a ser asociados a la motivación extrínseca. Y ahí en particular se ve como la caída más fuerte entre sexto y primer año de secundaria, ¿sí? En el quiebre entre un subsistema y el otro. Esta gráfica es del artículo original que es mencionado en el capítulo y simplemente se ve como este efecto y cómo en realidad en particular en sexto se ve ese quiebre como más grande, ¿sí? El primero es desafío, en el medio está curiosidad e interés y en el cuadro de la derecha está dominio independiente, ¿sí? Y lo que ven en realidad en el eje de las X, digamos, en la parte inferior, ven como los diferentes años, ¿sí? De tercer año escolar hasta noveno año liceal, que sería en nuestro caso algo así como tercero liceo. Y en el eje de la Y, digamos, vemos como del polo extrínseco con los puntajes más bajos hasta el polo intrínseco los más altos, ¿sí? Entonces ahí vemos como esa caída o ese cambio de la motivación intrínseca a la extrínseca. En el capítulo otra de las cosas que van a ver es como una vueltita de rosca a estos primeros estudios que planteaba Harter y otra cantidad de investigadores, y es que no es que se da de una forma lineal, ¿no? Esto del pasaje de los diferentes ciclos educativos y para todos se da de la misma forma. Claramente no, y lo que vimos recién en realidad son tendencias. Y acá la autora en este capítulo en particular va a plantear que pasa algo cuando pasamos de un subsistema al otro, ¿sí? Que hace que nosotros nos replanteemos, ¿sí? O reevaluemos la competencia académica percibida. Entonces, va a plantear que a medida que vamos pasando por el sistema educativo, cada vez hay mayores énfasis en las calificaciones, ¿sí? En las notas. Eh, Cada vez hay mayor competencia académica. Esta competencia académica es ya de competencia, así de competitividad entre estudiantes. Hay mayor
control por parte de los maestros. Si nos ponemos a pensar en educación secundaria, de repente tenemos como más dispositivos de evaluación y a su vez se diversifica mucho más la cantidad de docentes que tenemos. Y ahí se también, esto que plantea acá Hartree de menor interés personal, tiene que ver con que eh, los docentes, al ser mayor cantidad y a su vez al tener mayor cantidad de grupos, hay menos espacio para el vínculo interpersonal, digamos, básicamente por cuestiones contextuales vinculadas al tiempo y espacio. ¿Sí? Y por otro lado, también plantea que la influencia de los compañeros de clase en esto de que va a empezar a haber es un nuevo grupo de referencia social, en muchos casos porque se cambia de escuela o porque se cambia en realidad la conformación de los grupos del pasaje de educación primaria y secundaria, se genera otro entorno social que puede, digamos, de nuevo estar como influyendo en esto de la competencia percibida y aumenta la comparación social en tanto empieza a haber una serie de procesos, por ejemplo, de evaluación y también de poder como nada, tener acceso también a, como quien dice, a los procesos que van teniendo también otros compañeros. De repente en primaria había un juicio y era un juicio general y si bien de nuevo se podían generar comparación, ahora eso está como más intensificado eh, directamente por, de nuevo, también toda esta variedad de docentes que empieza a haber. Y todo eso lo que plantea Harter es que va a generar una reevaluación de la competencia académica percibida. ¿Sí? Todos estos aspectos hacen que uno se vuelva como a replantear todas estas cosas. Y esa reevaluación de la competencia académica percibida puede estar acompañado de cambios paralelos en la orientación motivacional. ¿Sí? Es decir, yo entonces paso de sexto a primero liceo y reevalúo mi competencia académica percibida y en paralelo también empieza a pasar que puede o no, ahora lo vamos a ver, como eh, verse como alterada también mi percepción o mis procesos motivacionales. Harter entonces va a plantear que en ese momento en el que se da el pasaje de educación primaria a secundaria, se reevalúa entonces la competencia académica percibida y ahí lo que va a identificar Harter a través de la investigación, que ustedes van a ver un poco más en profundidad en el capítulo, va a identificar lo siguiente. Bueno, por un lado, los estudiantes que reevalúan entonces su competencia académica percibida y reportar una disminución en su competencia académica percibida muestran también en forma paralela una disminución de la motivación intrínseca. ¿Sí? Por otro lado, aquellos que se sentían más competentes académicamente reportaron también incrementos en su motivación intrínseca. Recuerda entonces, paso de educación primaria a secundaria, reevalúo y en este caso aumenta la competencia académica y también incrementa la motivación intrínseca. ¿Sí? Y a su vez, hay un grupo también de gurises que identificaron en los que no hay ningún cambio en relación a la competencia académica percibida y al mismo tiempo la motivación intrínseca tampoco reporta ningún cambio. ¿Sí? Eh, Esto un poco lo que termina como de mostrar Harter y como el interés también de profundizar en estas ideas, tiene que ver con romper con la lógica de que en realidad eh, a todos los gurises les pasa básicamente lo mismo en la medida que van pasando por los ciclos educativos. Entonces, con esta investigación ella un poco puede echar luz en esto de que en realidad se generan como diferentes procesos a nivel de nuevo de la motivación y de la competencia académica percibida en relación a estos cambios que se van dando en el sistema educativo. Esto lo van a ver como más claro de repente en estas dos gráficas, digamos, que plantea ahí, y es esta misma idea, ¿no? Se genera la reevaluación, en algunos casos aumenta la competencia percibida, ¿sí? Lo que vemos abajo en realidad es el pasaje entre sexto año primaria y primer año secundaria. Entonces, algunos gurises aumentan su competencia percibida, otros disminuyen y otros permanecen igual. Hay otros que pasan al liceo y en realidad cuando quizá empiezan como a ver estas lógicas que recién comentábamos, se puede generar una reevaluación y permanecer igual. En paralelo, entonces, el aumento de la competencia percibida se ve asociado a un aumento
en la motivación intrínseca. Lo vemos en realidad acá en el eje de nuevo de la SI, de extrínseco a intrínseco, y cómo en realidad en la medida que eso disminuye la competencia percibida, disminuye o aumenta la motivación extrínseca, y al aumento de competencia académica percibida aumenta la motivación intrínseca. La autora iba a plantear también cómo en la medida que van pasando por los diferentes ciclos educativos, en particular en esta transición, los estudiantes perciben que aumentan las evaluaciones, que aumenta la comparación social y que los temas trabajados en ese contexto resultan más irrelevantes. De nuevo, eso siempre como de la perspectiva de los estudiantes. Ahí van a ver también en el capítulo que lo contrasta en relación también a la percepción de los docentes y cómo varía unas de otras. Pero es interesante en esto ver cómo los estudiantes, cómo los gurises en realidad en ese proceso de transición se generan todos estos procesos de reevaluación de la competencia percibida. En algunos hay cambios en la motivación, en otros no. Pero cómo se observa esta tendencia de que se percibe los cambios a nivel del contexto a lo largo de los diferentes años y ciclos educativos. Algunas líneas que plantea la autora y parte de la literatura que investiga en estos temas, que tratan como de pensar, bueno, ¿por qué es que se deben estos cambios, ¿sí?, en la competencia académica percibida y la motivación? Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que planteamos en la diapositiva anterior. La autora en realidad va a plantear en este capítulo en particular cómo el ambiente escolar se va volviendo más impersonal y formal, en la línea de lo que conversábamos hace un rato, o lo que decía, perdón, hace un rato. El hecho de pasar de sexto a primero liceo, o pasar, mejor dicho, de la educación primaria a secundaria, genera esa mayor cantidad de docentes, que de nuevo los docentes también están con múltiples demandas, no solamente el dar clases, sino que dan clase con nosotros, dan clase en un grupo, pero además después se tienen que ir a otras instituciones, incluso por las propias dinámicas de la institución, en donde de nuevo van de repente de un salón al otro, en fin. Eh, Eso va generando, por lo que plantea la autora, bueno, estos cambios que van haciendo que el vínculo pueda ser más impersonal y más formal. Otro de los aspectos, sí, y esto uno lo puede también como ver mucho en el propio proceso de cada uno, o incluso los gurises se han visto con procesos de los gurises en el momento que ingresan hasta que siguen por todo el sistema educativo, como cada vez hay más énfasis en las calificaciones, en las notas, básicamente. Entonces, cómo esto de poner cada vez el énfasis más en las notas, ¿sí?, en la cuestión extrínseca, externa, empieza a tener un impacto bastante fuerte en los procesos motivacionales. Entonces, cómo esto termina de nuevo como impactando en cierto sentido en que en vez de que el interés esté puesto como en el aprendizaje propiamente, nada, se saque como el foco y se ponga como por ejemplo, en tener una buena calificación, en tener un reconocimiento social, de nuevo, el reconocimiento social asociado a la aprobación de familiares, a la aprobación del propio maestro o maestra, de los propios compañeros de clase. Eccles y Midgley es uno de los autores que son mencionados también en el capítulo y que más eh, le han dado como énfasis a la cuestión de la dimensión quizá más personal, ¿sí?, o más social, y tiene que ver con cómo en realidad también esta comparación social que se da en estas transiciones en relación, por ejemplo, a de qué manera las evaluaciones también después se terminan como socializando de alguna manera, y eso también favorece que el foco esté puesto sobre la nota y dar cuenta que si yo me saqué un 10, un 12 y mi compañero al lado se sacó un 6, mi nota claramente es más alta que la otra, y además la valoración social que hay en relación a esa nota. Y otro aspecto que resulta como muy, muy importante para pensar estos cambios que la autora retoma tienen que ver con esta idea del ajuste persona-ambiente, ¿sí? Es esta cosa que en la medida que yo paso de la escuela al liceo, como se da como esa demanda de mayor autonomía,
en un contexto en el que además la cosa se pone más controladora en términos de notas, de horarios, de nuevo, de una serie de dispositivos que tienden como a estar puestos de nuevo sobre el rendimiento del sujeto y sobre, digamos, aspectos del comportamiento que son como, son o generan, mejor dicho, un juicio eh, en relación al estudiante, ¿no? Ahora, y ya llegando como al final de esta síntesis como comentada, eh, motivación, no, tendríamos que pensarlo, motivación intrínseca, extrínseca como polos opuestos. Sí, claramente ustedes seguramente a la medida que fueron siguiendo como el hilo de esta presentación, habrán dicho, bueno, pero en realidad yo puedo estar motivado de una forma y de otra, y además eso puede cambiar según cada sujeto. Sin duda, los procesos motivacionales son altamente complejos. Eh, la autora incluso problematiza un poco esta idea de que en realidad esto está operando todo el tiempo en forma conjunta y no es que es una cosa o la otra, pero sí para el ámbito educativo plantea, nos puede servir saber como estas orientaciones motivacionales para en realidad poder tomar alguna decisión al respecto, es decir, bueno, eh, si sabemos de repente la influencia que puede tener favorecer la motivación extrínseca y las consecuencias que ello pueda traer, bueno, ¿de qué manera yo podría trabajar entonces en el aula, ¿sí? En la clase, para poder favorecer más la motivación intrínseca, el interés y la curiosidad de los gurises? ¿Sí? Que no todo quede prendido tanto en la nota. Y de nuevo, esto no se trata de demonizar, ¿sí? O de venerar la motivación intrínseca o extrínseca, sino de poder pensar cómo estos procesos se ponen en juego en el encuentro educativo, en el trabajo con las tareas, las actividades eh, en la clase, ¿no? Bien, y ahora sí, ya terminando esta síntesis comentada del capítulo de Harter, eh, de repente algunas líneas para seguir pensando los procesos, en particular, bueno, cómo viendo todo esto, ¿no? La motivación es un fenómeno tremendamente complejo y con un impacto del contexto muy fuerte, ¿no? Como decíamos, ¿no? La motivación no es entendida de esta perspectiva como un rasgo, ¿sí? O como una habilidad o algo, un aspecto directamente metido en la personalidad del sujeto, sino que cambia y va variando según también el de qué manera se favorece, ¿sí? Cierto proceso motivacional u otro, ¿sí? En términos de motivación intrínseca o extrínseca, y que, como recién vimos, no es que sea una cosa o la otra, o una esté bien y la otra esté mal, sino que de nuevo operan y juegan en los procesos del vínculo con el aprendizaje de maneras muy, muy diversas y muy complejas. ¿Sí? Sin ir mucho más lejos, en el contexto en el que estamos, de qué manera, por ejemplo, padres, madres, este, han podido favorecer de nuevo la motivación para seguir estudiando, para seguir haciendo las diferentes tareas que, en el mejor de los casos, aclaro, se les sigan mandando a los niños y adolescentes de nuestro sistema educativo, ¿no? Y a su vez, como si también lo tenemos que pensar con esto de la competencia académica percibida, cómo también se podía como ir trabajando esta cosa de que los gurises vayan sintiendo que lo que iban aprendiendo lo podían ir manejando, ¿no? Este, bueno, eso como algunos de los temas, ¿no? Varios autores hablan de, bueno, de cómo también la promoción de la autonomía en el sentido de favorecer la exploración activa del ambiente puede ayudar como al aumentar esta sensación de competencia percibida, esta sensación de eficacia en el manejo de las diferentes actividades. Y acá aclarar, ¿no? La autonomía no como esta cosa de mandar solo al gurí a hacer las cosas, sino cómo se va acompañando esos procesos para que los gurises justamente puedan ir eh, construyendo esa competencia, esa sensación de competencia, ¿no? Por otro lado, y que quizá también estuvo pero medio de fondo en todo el comentario de estas diapositivas, tiene que ver con el apoyo interpersonal. Acá no solamente el rol del docente, sino incluso el rol de los pares que tienen
en los procesos de la motivación y la percepción de la competencia, ¿no? De la competencia percibida. Otro de los aspectos a los que se pone como bastante énfasis es en qué medida también se favorecen ciertos espacios en el sistema educativo y en particular dentro de cada clase para que los gurises puedan como experimentar, ¿sí? El manejo de actividades que pueden ir sintiendo en forma incluso progresiva, pueden ir como manejando y sintiendo que lo pueden hacer. Y de nuevo, acá de nuevo el rol bien importante que decíamos incluso al inicio de la filosofía educativa como impartida por el docente en relación a eso, a cómo se favorece y cómo se entienden los procesos motivacionales en el contexto educativo. Bueno, y por acá va entonces un poco esta presentación. Les dejamos después acá algunas de las referencias que también están mencionadas en el capítulo y de repente otras que puedan como nada, ayudar también al entendimiento del tema. Y este último que planteamos, el penúltimo que planteamos por acá, que es el de White, que fue el mencionado al arranque, de nuevo, para el que se cuelgue mucho en esta temática, eh, ahí hay algo interesante como para seguir profundizando. Así que, nada, mucha suerte y bueno, y buen cierre de módulo.